¿Te acuerdas cuando una canción rara no era sinónimo de mugrero? Cuando lo absurdo tenía estilo, el humor tenía armonía y los músicos estaban totalmente locos. Pero no pendejos. Hoy te traigo un viaje sonoro por esas rolas que te hacían decir ¿qué carajos acabo de escuchar? Y luego le subías al volumen. No te despegues, comenzamos. Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. Wipe out. Take out the papers and the trash. Atención, melómanos de alta alcurnia y guardianes de música con alma. Si has llegado hasta aquí es porque, como yo, sabes que no todo lo que suena es música y no todo lo que vibra merece aplausos. Este canal es un oasis en un desierto de autotune y letras recicladas, pero mantenerlo requiere algo más que pasión. Se necesita apoyo y no precisamente moral. Conviértete en miembro de este canal, deja un super gracias o un donativo y asegúrate que este espacio siga existiendo para burlar a las nuevas joyas musicales. Si no lo haces por mí, hazlo por tu dignidad auditiva, porque si no rescatamos esto juntos, ¿quién lo va a hacer? ¿Bad Bunny? ¿La banda MS? No me hagan reír, por favor. Apoya ahora y salva la buena música. Un peso a la vez. Gracias. En este episodio de La Música de tu Vida vamos a entrarle a esas canciones que hoy serían canceladas por no tener sentido, pero que en su momento eran un madrazo creativo, temas que iban del rock psicodélico a gritos de gaviotas con ácido, pasando por papás que no te dejaban fumar y psicólogos que necesitaban uno, rolas que eran tan ridículas que se volvieron eternas. Y no esperes autotunes, ni beats reciclados, ni letras de mami chula ven a perrear. Esto es locura musical, pero de la buena, de la que no pide permiso ni perdón. Vámonos con el tema número 1 de este playlist de música bien loca, aquí en La Música de tu Vida. Si no lo has escuchado, pues prepárate para que el pájaro loco te taladre el cerebro. Surfing Bird es una de esas canciones que no tiene letra, no tiene sentido, no tiene pausa, pero tiene huevos. Fue un hit en 1963 y después se volvió de culto gracias a Family Guy, Full Metal Jacket y cualquier película que necesite una escena donde alguien pierde la razón. La banda se llama The Trashmen y lo que hicieron fue un collage sonoro de 2 rolas de los Rolling Stones, Papa How Mo Mo y de The Bears The World, pero lo suyo no fue plagio, fue una mutación genética musical con ataque epiléptico incluido. Y sí, la voz suena como si tu tío borracho tratara de cantar con una ardilla viva en la garganta. Hoy esta canción sería baneada en Spotify por dañar la salud mental del oyente, pero en su época fue un golpazo de libertad creativa que te hacía brincar sin saber por qué. Rara, sí, definitivamente. Estúpida, por supuesto. Inolvidable, a huevo. Vámonos con el siguiente tema. ¿Qué pasa cuando le das polvito de ese blanco como maicena a un baterista de 17 años y lo pones frente a un micrófono? Pues te sale Wipeout, una rola que arranca como una carcajada de un loco y luego se convierte en un ataque de batería más intenso que una pelea entre suegras. The Surfaris eran unos escuincles californianos que grabaron esto como lado B, o sea, ni siquiera iba a ser el sencillo principal, pero la batería endemoniada de Ron Wilson puso a medio planeta a patinar en tabla sin saber cómo.
Y aunque nadie canta ni dice gran cosa, la energía es tan brutal que no necesita letra para entender que esto era otra cosa. El baterista hace más en 2 minutos que Bad Bunny en toda su chingada discografía y sin necesidad de repetir baby, baby, baby como estúpido. Te sientes normal, ponte Wipeout y vuélvete loco. ¿Te gusta la buena música? Pues ponte Wipeout, que es mucho mejor que 40 correos tumbados juntos. Vámonos con el siguiente tema. Yakety yak, Don't talk back. just finished cleaning up your room. Antes de que los adolescentes se rebelaran pintándose el pelo y llorando en TikTok, la rebeldía se cantaba, pero se cantaba con ritmo. Yakety Yak es la queja de un chamaco harto de que su mamá le dé órdenes, y lo hace con un saxofón que suena como si a un payaso se metiera anfetaminas y tocara en una persecución. The Coasters eran una banda de rhythm and blues que sabían mezclar comedia con ritmo como nadie. Esta canción es una conversación entre un chavo y sus papás, que si lavan los platos, bota la basura, que no te vayas al cine, y el güey solo respondía Yakety Yak, que traducido es algo así como, ajá, sí, como sea. Pero la joya aquí es el sax de King Curtis. Ese cabrón no tocaba, echaba lumbre por el instrumento. Lo escuchas y te dan ganas de limpiar tu cuarto a ritmo de twist, mientras le mientas la madre a tus papás, que es el comportamiento de cualquier pinche adolescente. Hoy, los chamacos solo repiten tusi, mami, perreo como robots. Antes decían lo mismo, pero con más clase. Swing y un saxofón que te sacaba el demonio bailador. Vámonos con el siguiente tema. ¿Una langosta de roca? ¿Qué carajos estaban fumando estos güeyes? Y la respuesta es, nada que encuentres en la farmacia. Rock Lobster es lo más cercano que vas a escuchar a una fiesta con alienígenas, crustáceos parlantes y gente bailando como si les diera un calambre en la médula. The B-52s venían de Georgia, pero parecían salidos del espacio. Su estilo era tan kitsch, tan absurdo y tan bailable que o los amabas o no los entendías, pero igual los bailabas. La canción es un delirio surf punk con gritos de sirena, risas, animales marinos y una voz que suena como si un locutor de radio de los 50 se volviera loco en vivo. Fred Snyder no canta, declama como si estuviera narrando un documental de National Geographic sobre drogas psicodélicas. Y aún así, la rola pegó y se volvió un himno para todos los raritos con buen gusto. Langostas rocanroleras, mejor eso que otra canción con bebecita y autotune llorando. Esto es arte, aunque nadie sepa por qué chingaos. Vámonos con el siguiente tema. That boy needs therapy. Psychosomatic. That boy needs therapy. Purely psychosomatic. Esta canción no se compuso, se armó con retazos de pendejadas. The Avalanche, una banda australiana con más tiempo libre que sentido común, hicieron esta joya con más de 3,500 samples. Sí, leíste bien. 3,500 sonidos distintos, sacados de películas, programas, vinilos raros y sabe Dios qué más. Frontier Psychiatrics es como si un psicólogo esquizofrénico dirigiera una orquesta mientras un loro con acento inglés la interrumpe. Y aún así la canción funciona, emociona y se vuelve adictiva. No hay versos tradicionales, no hay estructura, no hay lógica y aún así es mejor construida que el 90% de la música que domina hoy los charts. Pero al final, ¿quién necesita sentido cuando tienes creatividad sin filtro? Los Avalanche demostraron que puedes hacer música sin tocar un solo instrumento, pero tocando el cerebro del oyente como si fuera un piano desafinado. El resultado, una canción que te deja preguntándote si tú también necesitas terapia. Spoiler, después de oír esto, sí la vas a necesitar, pero de la buena. Vámonos con el siguiente tema. Number 9, number 9, number 9, number 9. A ver, Biclemaneco promedio, ¿de verdad te sabes esta rola? ¿O nomás dices que amas a los Beatles porque viste Yesterday en Netflix? Revolución 9 es el lado oscuro del White Album, una pieza que más que canción es toda una instalación sonora que parece sacada de un mal viaje con ácido en los 60 o de un hospital psiquiátrico con presupuesto. John Lennon se puso experimental y agarró cintas, sonidos, gritos, explosiones
Pianos al revés, voces que se repiten, number 9, number 9, number 9, y armó una especie de pesadilla auditiva que si la escuchas de noche y solo, se te sube el muerto. No tiene ritmo, no tiene letra, no tiene lógica. Y aún así está en uno de los discos más importantes de la historia. ¿Por qué? Porque los Beatles tenían licencia para hacer lo que se les hinchara su regalada gana. Y lo que se les hinchó fue una obra abstracta que más que gustarte te descompone. Esto no lo haces por dinero ni por moda, lo haces porque te vale madre lo que digan los demás. Y por eso, aunque tú no la pongas en la peda, Revolution Number 9 es la prueba de que los Beatles no eran una boy band, eran artistas locos y libres. Un buenísimo tema. Vayan a verlo a los playlists, allá les dejo el video completito. Pero antes, vámonos con el siguiente. Y si te digo que esta joyita que todo mundo conoce por los Muppets salió primero en una película soft porn allá en Suecia, sí, cabrón, así como lo oyes. Maná Maná nació en un film llamado Sweden Heaven and Hell, donde había, bueno, digamos que exploración del cuerpo europeo. Y entre tanta nalga blanca sonaba esta maravilla psicodélica absurda. Piero Umiliani, compositor italiano, se aventó este track que no dice absolutamente nada, pero dice todo. Solo repite sonidos sin sentido como si fueran idioma, y eso la volvió universal, pegajosa y parte del ADN pop. Luego llegaron los Muppets y la convirtieron en un himno infantil, pero el trasfondo es muchísimo más bizarro. Es una canción que rompe todo, idioma, estructura, lógica, y aún así se queda pegada como chicle en zapato. Actualmente ningún reggaetonero haría esto porque no sabrían cómo. Esto no es música de algoritmo, es música del alma traviesa, de cerebro suelto y de artistas, pero de artistas con huevos para hacer estas pendejadas. Vámonos con el siguiente tema. Esta rola es como si tu abuelo estuviera bien pedo y te contara cómo se echó sus primeros arrancones con su Mustang y además ganó. Hot Rod Lincoln es un clásico del talking rock, esa onda donde no se canta, se habla pero con ritmo y con huevos. Commander Cody y su banda de nombre sacado de un cómic barato agarraron esta historia de carreras ilegales y la volvieron una narración a 1000 por hora, con más detalles que una crónica de accidentes. El tipo arranca hablando de su auto tuneado, se lanza a competir con su jefe y empieza a escupir versos como metralleta. Ni coros, ni descanso, ni respiro. Y eso la hace una joya. Te atrapa, te empuja y cuando terminas sientes que tú también fuiste en el asiento trasero de copiloto con el hocico abierto como perrito en ventana. Actualmente la velocidad se mide en BPM, pero antes la velocidad era actitud. Y esta rola tiene más actitud que todos los reggaetoneros con lentes oscuros juntos. Hot Rod Lincoln es gasolina pura en forma de historia hablada y sin quemar neuronas, pata. Pues bueno, si te está gustando este programa, acuérdate, dale like, compártelo, suscríbete si es que todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, échame la mano, déjame un super gracias o únete a los miembros del canal y deja tu cooperacha. Pero antes, vámonos con el siguiente tema. Hay canciones que parecen escritas para una borrachera, pero esta parece escrita durante la borrachera. Henry de A.T.I.N. es una canción que repite la misma frase unas 20 veces, y aún así funciona. Herman's Hermit era una banda inglesa de pop ligero, medio ñoña, pero con chispa. Esta rola es una adaptación de una vieja canción cómica de 1910, y lo grabaron como si fuera un chiste privado entre cuates. Rápido, simple, tonto, pero con tanto carisma que pegó. El vocalista Peter Nunn canta como si se estuviera riendo de lo que dice, y eso se transmite. Y aunque no tiene ningún sentido que alguien presuma ser el octavo esposo de una mujer que se casa siempre con tipos llamados Henry, la energía es tan ridículamente alegre que no puedes evitar cantarla. Hoy repiten frases vacías en los hits porque no tienen nada que decir. Ellos lo hacían por puro desmadre y aún así tenían más estilo.
En fin, espero les guste. Allá está en los playlists del video. Pero antes, vámonos con el último tema de este playlist de canciones bien sosas aquí en la música de tu vida. ¿Quién demonios convierte a Rasputín, el brujo ruso, en un ícono del disco? Pues Bonnie M, cabrón. Una banda que tenía la coreografía más ridícula, las letras más pegajosas y una capacidad única para convertir historias en cumbia espacial. Rasputín es una biografía bailable. Habla del tipo más temido de la corte rusa, al que le decían loco, santo, amante de la zarina y no se moría ni a madrazos. Y mientras tanto, tú estás bailando como si estuvieras en Estudio 54, sin saber que la letra es más profunda que muchos libros de texto editados por la 4T. El ritmo es una bomba disco con tintes de folclore ruso, baterías marcadas y un bajo que te obliga a mover el culo aunque no quieras. La voz grave del vocalista Bobby Farrell, que no cantaba, pero igual era un show en sí mismo. Te grita la historia como si fuera profecía de borracho en una boda soviética. Pregunta, ¿hoy alguien hace canciones de historias? ¿De personajes reales? ¿De algo que no sea perrear hasta el suelo? Ustedes contéstense, déjenlo en los comentarios para saber qué opinan. El día de hoy repiten fórmulas. Antes se atrevían a hacer que Rasputín fuera el rey del chingado antro. Pues bueno, la música rara de antes tenía algo que la de hoy perdió por completo. Alma, desmadre, creatividad sin miedo. No le importaba si sonaba bonito, les importaba que sonara a ellos, que fuera única, que fuera memorable. Ahora todos son igual, con el mismo beat genérico, las mismas letras pendejas y el mismo flow reciclado. Los artistas de hoy se visten raro para llamar la atención, pero los de antes eran raros de a de veras y por eso hacían música inolvidable. Así que la próxima vez que te rías de una canción vieja porque parece absurda, piensa que esa locura fue la semilla de muchas genialidades y que antes, cuando alguien hacía música sin sentido, lo hacía pero con arte, no con flojera. Yo con esto me despido, no sin antes recordarles, como siempre, activen la campanita, compartan, suscríbanse, ayúdenme de verdad a hacer de este esfuerzo para recuperar la música viral. Déjenme un super gracias o únanse como miembros y dejen su cooperacha. Ya lo saben, las chelas no son gratis. Yo con esto me despido, soy su amigo el Tata Tío, adiós. Oh.